Bienvenidos a este canal donde las historias cobran vida. Si te gustan los relatos de traición, justicia y segundas oportunidades, no olvides suscribirte y activar la campanita. Y por favor, déjame en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que alguien cercano te traicionó? Tu historia podría ser la próxima. El cristal de la copa se hizo añicos contra el suelo de mármol travertino, y Elena Sandoval observó cómo los fragmentos se dispersaban como diamantes falsos bajo la luz del atardecer valenciano. No fue la copa lo que se rompió esa tarde de octubre. Fue algo mucho más profundo, algo que ni todo el dinero de su familia podría reparar jamás. Acababa de regresar 2 días antes de lo previsto de su viaje a Barcelona, donde supuestamente asistiría a una subasta de arte contemporáneo. Pero la migraña que la había perseguido durante toda la semana finalmente la había derrotado, obligándola a cancelar sus planes y volver a casa, a la majestuosa mansión de 3 plantas en el barrio del Carmen que había pertenecido a su familia durante 4 generaciones. La puerta principal crujió con ese sonido familiar que siempre le había resultado reconfortante. Pero ese día, el silencio que la recibió tenía una cualidad diferente, algo espeso y sofocante que le erizó la piel de los brazos. Dejó su bolso Hermès sobre la consola de caoba del recibidor, notando que las llaves de Mateo estaban en su lugar habitual. Él estaba en casa. Qué raro, pensó. Los martes siempre jugaba al pádel con sus socios del bufete. Subió las escaleras alfombradas, sus tacones Louboutin apenas haciendo ruido. La casa olía diferente, un perfume barato que definitivamente no era el suyo, mezclado con algo más. ¿Sudor? ¿Miedo? Elena no podía identificarlo entonces, pero meses después recordaría ese olor con una claridad que le revolvería el estómago. Se detuvo frente a la puerta de su dormitorio. Estaba entreabierta y a través de la rendija se filtraban voces. La de Mateo, profunda y conspiratoria, y otra voz femenina con un acento que reconoció de inmediato: Olga, la mujer rusa que había contratado hacía 6 meses para las tareas de limpieza más pesadas. Cuando firme los papeles, todo será nuestro, decía Mateo con una voz que Elena nunca le había escuchado, una voz llena de codicia y desprecio. La muy tonta ni siquiera se molesta en revisar lo que firma. Confía en mí ciegamente. La risa de Olga era como el chillido de una gaviota. Tu esposa es pateticheskaya. ¿Cómo se dice? Ah, sí, patética. Una mujer rica que juega a ser artista. Cuando la echemos de aquí, yo seré la nueva señora de esta casa. Elena sintió que el mundo se inclinaba peligrosamente. Se aferró al marco de la puerta, su anillo de compromiso de diamantes presionando dolorosamente contra la madera tallada. Mateo y Olga. Su esposo de 7 años y la mujer a quien ella misma había dado trabajo, confianza, incluso adelantos de sueldo cuando Olga le había contado aquella historia lacrimógena sobre su madre enferma en Moscú. ¿Y si sospecha algo?, preguntó Olga con un tono que destilaba ansiedad. Imposible, respondió Mateo con una seguridad que heló la sangre de Elena. Ya he modificado el testamento. Los documentos de la propiedad están siendo transferidos. Mi contacto en el registro está manejando todo. Para cuando se dé cuenta, si es que lo hace, ya será tarde. Estará sin un euro, sin esta casa, sin nada. Además, tenemos el plan B. ¿El plan B? Los documentos falsos que preparamos. Si intenta pelear, la acusaremos de fraude fiscal, de ocultar activos. Tengo un juez que me debe favores. Nadie creerá a una mujer histérica que acusa a su propio marido sin pruebas. La sociedad valenciana la... Elena retrocedió lentamente, paso a paso, hasta que sus piernas tocaron el primer escalón. El mundo a su alrededor había perdido color, como si alguien hubiera drenado toda la vida de él. Bajó las escaleras en piloto automático, recogió su bolso, salió de la casa y condujo sin rumbo fijo durante 2 horas hasta que se encontró en la playa de la Malvarrosa, observando cómo las olas lamían la arena con una indiferencia que envidiaba. ¿Cuántas veces había estado ciega? ¿Cuántas señales había ignorado? Los recuerdos comenzaron a bombardearla como metralla. Las llamadas que Mateo terminaba abruptamente cuando ella entraba en la habitación. Las reuniones de última hora que se habían multiplicado en los últimos meses. La forma en que Olga la miraba a veces con una sonrisa que ahora Elena reconocía como triunfal, como si supiera un secreto delicioso. Y los papeles. Dios, los malditos papeles que Mateo le había puesto delante durante las últimas semanas, siempre con prisa, siempre con una explicación apresurada.
Es solo un trámite bancario, mi amor. Documentación para renovar el seguro de la casa, papeleo aburrido del bufete. Había firmado todo sin leer, confiando, amando, siendo, tal como Olga había dicho con tanto desprecio, patética. El sol se hundía en el Mediterráneo cuando Elena finalmente regresó a la ciudad, pero no a su casa. No podía, no todavía. En su lugar, condujo hasta el pequeño apartamento en Ruzafa que había heredado de su abuela y que mantenía como estudio. Nadie, ni siquiera Mateo, sabía que conservaba las llaves. Era su refugio secreto, el lugar donde pintaba en las madrugadas cuando el insomnio la visitaba. Esa noche no pintó. Se sentó en el suelo de madera y lloró hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que el dolor en su pecho se transformó en algo más duro, más frío, algo parecido a la determinación. A la mañana siguiente, Elena hizo algo que jamás había hecho en su vida. Contrató a un detective privado. Lo encontró a través de una amiga de la universidad que trabajaba en un periódico de investigación. Se llamaba Javier Ruiz, un hombre de unos 50 años con cara de haber visto demasiado de la parte fea del mundo, pero con ojos que destilaban profesionalismo. Quiero saber todo, le dijo Elena en su pequeña oficina que olía a café y papel viejo. Cada mentira, cada movimiento, cada documento. Lo quiero todo. Javier asintió, sin hacer preguntas innecesarias, sin ofrecer compasión barata. Tardará unas 2 semanas. Mis honorarios son... El dinero no es problema, interrumpió Elena. Por primera vez en su vida agradecía haber mantenido cuentas bancarias separadas, algo que su padre le había aconsejado antes de morir. Nunca, jamás pongas todos tus huevos en la misma canasta, hija. Durante los siguientes 14 días, Elena actuó con una normalidad que la sorprendió incluso a ella misma. Regresó a casa esa misma tarde con una historia preparada sobre un cambio de planes de última hora. Mateo la recibió con su sonrisa perfecta, esa que antes la derretía y ahora le producía náuseas. La besó en la mejilla, preguntó por su viaje, comentó sobre el trabajo. Elena observaba cada gesto, cada palabra, como si viera a un extraño. ¿Cómo había sido tan ciega? Mateo era guapo, sí, con ese tipo de belleza mediterránea clásica que envejecía bien. Cabello oscuro con algunas canas distinguidas en las sienes, ojos color miel, mandíbula fuerte. Pero ahora, mirándolo realmente, Elena veía la crueldad en la curvatura de su boca, la frialdad calculadora en su mirada cuando creía que ella no lo observaba. Y Olga. La mujer llegaba cada martes y jueves, como siempre, con su delantal y sus productos de limpieza. Pero ahora Elena notaba los detalles, cómo sus dedos se demoraban sobre los objetos caros de la casa, acariciándolos con una familiaridad posesiva, cómo miraba los cuadros en las paredes como si ya estuviera decidiendo cuáles vender y cuáles conservar, cómo, cuando pensaba que nadie la veía, se sentaba en el sofá de terciopelo del salón, con una copa de vino de la reserva privada de la familia Sandoval, probando su futura vida. Una tarde, Elena fingió salir de compras, pero se quedó escondida en su coche, observando. 20 minutos después de su supuesta partida, Mateo salió de su estudio y se encontró con Olga en la cocina. Se besaron con una pasión obscena, sus manos recorriendo cuerpos con la seguridad de quienes lo habían hecho 1000 veces antes. Elena apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos, pero no apartó la mirada. Necesitaba ver esto, necesitaba que el dolor se convirtiera en combustible. Cuando Javier la llamó 2 semanas después, su voz tenía ese tono que significaba que había encontrado oro. Señora Sandoval, tiene que venir a mi oficina, lo antes posible. El expediente que Javier extendió sobre su escritorio era más grueso de lo que Elena había imaginado. Fotografías, extractos bancarios, documentos legales, transcripciones de conversaciones grabadas, todo meticulosamente organizado, cada pieza de evidencia más condenatoria que la anterior. Su esposo ha estado planeando esto durante al menos un año, comenzó Javier, señalando una serie de transferencias bancarias. Mire estas fechas. Coinciden exactamente con el momento en que Olga Volkova comenzó a trabajar en su casa. No fue casualidad, señora Sandoval. Ella fue plantada allí. Elena sintió que se mareaba. ¿Plantada? Olga y Mateo se conocieron en un bar del Cabanyal hace 2 años. Él estaba en medio de una racha de juego bastante seria. Perdió mucho dinero, dinero que no tenía. Olga, quien resulta que tiene antecedentes en Rusia por estafa, le ofreció una solución, casarse con una mujer rica y desplumarla juntos. Pero nosotros ya llevábamos 5 años casados cuando eso ocurrió, susurró Elena. Javier asintió sombríamente.
Exactamente. Su matrimonio estaba bien hasta que Mateo desarrolló su problema de juego. Las deudas se acumularon y entonces conoció a Olga, quien vio una oportunidad de oro. Su casa, sus propiedades, sus inversiones, todo está valorado en aproximadamente 4 millones de euros. 4 millones, una cifra que para Elena siempre había sido abstracta, simplemente parte del legado familiar. Pero ahora comprendía que para Mateo y Olga era un premio por el que estaban dispuestos a destruir vidas. Hay más, continuó Javier, extrayendo otro conjunto de documentos. Estos son los papeles que usted firmó en las últimas semanas. Mire esto. Señaló un documento particularmente denso con jerga legal. Aquí está cediendo todos sus derechos sobre la propiedad del Carmen. Y este otro pasó a la siguiente página. Este es una transferencia de sus acciones en la empresa de su padre. Y este. Basta, interrumpió Elena, sintiendo que la habitación giraba. ¿Cómo es posible que no me diera cuenta? Porque los documentos estaban diseñados para engañar, señora Sandoval. Mire la tipografía, tan pequeña que es casi ilegible. Los títulos son deliberadamente confusos. Un abogado experto como su esposo sabe exactamente cómo hacer que un documento parezca una cosa cuando en realidad es otra. Elena cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió nuevamente, algo había cambiado en su expresión. La mujer vulnerable que había entrado en esa oficina se había ido. En su lugar había alguien más fuerte, más peligroso. ¿Qué más tienes? Javier sonrió por primera vez. Ah, aquí es donde se pone interesante. ¿Recuerda que mencionó que su esposo dijo algo sobre un contacto en el registro? Sí, lo encontré. Se llama Fernando Aguilar. Lleva 20 años trabajando en el registro de la propiedad. También tiene una deuda de juego considerable con las mismas personas a las que su esposo les debe dinero. Mateo le pagó 50.000 euros para que procesara documentación falsa. Tengo los registros de transferencia, los correos electrónicos, incluso una grabación de una conversación entre ellos discutiendo los detalles. ¿Una grabación? Javier sacó un pequeño dispositivo USB de su cajón. Mi especialidad, señora Sandoval. Su esposo y su amante no son tan cuidadosos como creen. He estado siguiéndolos durante 2 semanas. Tengo grabaciones de al menos 6 conversaciones donde discuten explícitamente su plan para despojarla de todo y hacerla parecer la culpable si usted intenta defenderse. Elena tomó el USB con manos temblorosas. Era tan pequeño, tan insignificante en apariencia. Y sin embargo contenía la destrucción completa de las personas que habían intentado destruirla a ella. También hay esto, dijo Javier, deslizando hacia ella un sobre grande. Investigué el pasado de Olga más profundamente. Resulta que esto no es su primera vez. En Rusia fue condenada por un esquema similar. Se hacía pasar por empleada doméstica, se involucraba con hombres casados ricos y juntos estafaban a las esposas. Cumplió 3 años de prisión antes de venir a España con documentos falsos. ¿Documentos falsos? Su verdadero nombre es Olga Petrova. Volkova es una identidad inventada. Técnicamente está en España ilegalmente, lo cual es otra carga criminal. Elena extendió las fotografías sobre el escritorio. Olga en diversos momentos de su vida anterior, saliendo de un tribunal en Moscú, esposada, con otro hombre que no era Mateo, besándolo de la misma manera depredadora, entrando en una mansión que claramente no era la suya. Había un patrón, una metodología refinada a través de la repetición. ¿Tenemos suficiente para enterrarlos? Dijo Javier con satisfacción profesional. Fraude, falsificación de documentos, conspiración, robo por defraudación. Y para ella añada inmigración ilegal y posible deportación. Por primera vez en 2 semanas, Elena sonrió. No fue una sonrisa agradable, fue la sonrisa de alguien que acababa de comprender que la partida de ajedrez no había terminado, apenas estaba comenzando. Javier, necesito que hagas algo más por mí. Lo que necesite. Necesito copias de todo esto, 3 juegos completos. Uno para mí, uno para mi abogado y uno en una caja de seguridad que Mateo no conozca. Y necesito el nombre del mejor abogado de divorcios de Valencia. No, del mejor de toda España. Javier ya estaba escribiendo en su libreta. Conozco a la persona perfecta. Se llama Beatriz Mora. Es una perra en el tribunal. Perdone mi lenguaje, pero no hay mejor descripción. Si hay una manera de ganar un caso, ella la encuentra. Si no hay manera, ella la inventa legalmente. Perfecto. Concierta una reunión para mañana. Hay algo más que debería saber, señora Sandoval, dijo Javier con expresión más seria aún.
En una de las conversaciones grabadas, Mateo menciona un plan B si las cosas se complican. Habla de acusarla de fraude fiscal, de tener documentos preparados que la incriminarían. Incluso menciona a un juez que supuestamente está en su bolsillo. Elena sintió un escalofrío. ¿Quién es el juez? Un tal Ramiro Sánchez, juez de primera instancia. También tiene deudas de juego. ¿Ve el patrón? Su esposo ha estado construyendo una red de personas comprometidas, todas con debilidades que puede explotar. ¿Y qué hacemos con eso? Javier se reclinó en su silla, con expresión pensativa. Aquí es donde las cosas se ponen delicadas. Si acusamos directamente al juez sin pruebas contundentes, Mateo podría usar sus conexiones para enterrar el caso antes de que llegue a juicio. Pero su rostro se iluminó con una idea. Si presentamos nuestro caso ante un juez diferente, uno conocido por su integridad, y hacemos que las acusaciones contra Sánchez sean parte de una investigación criminal más amplia. Entonces no es solo mi palabra contra la de Mateo, es evidencia documental de una conspiración criminal que involucra corrupción judicial. Exactamente. Y conozco al juez perfecto para nuestro caso. Carmen Delgado. Lleva 30 años en el sistema, tiene reputación de ser incorruptible y odia, y digo odia, a los abogados deshonestos que corrompen el sistema legal. Elena se puso de pie, sintiendo por primera vez en 2 semanas que el suelo bajo sus pies era sólido. Entonces eso es lo que haremos. Preparamos todo meticulosamente, cada documento verificado, cada grabación transcrita, cada testigo localizado. Cuando golpeemos, lo haremos con tanta fuerza que no habrá posibilidad de recuperación. Salió de la oficina de Javier con el USB guardado en lo más profundo de su bolso, sintiéndose como una guerrera equipándose para la batalla. Y así era exactamente. Esto era guerra, una guerra que ella no había comenzado, pero que definitivamente iba a terminar. Esa noche, de vuelta en su apartamento secreto, Elena conectó el USB a su laptop y pasó 4 horas escuchando grabaciones, leyendo transcripciones, estudiando cada documento como si fuera un texto sagrado. La voz de Mateo, hablando de ella con tal desprecio, tal frialdad, era como agujas clavándose en su corazón. Pero él no apartó la mirada, no pausó la reproducción. Se obligó a escuchar cada palabra, a absorber cada traición, porque necesitaba que ese dolor se transformara en la armadura que la protegería en lo que vendría. Una grabación en particular captó su atención. Mateo. La estúpida ni siquiera sabe que su padre tenía deudas antes de morir. Las pagué yo con mi propio dinero. Olga. ¿Y ella no lo sabe? ¿Bromeas? Si supiera eso, podría argumentar que tengo derecho sobre la propiedad, pero mantuve todo en secreto. La muy ingenua piensa que su papi era un santo empresario. No sabe que estuvo a punto de perder todo antes de que yo lo salvara, y ahora es el momento de cobrar. Elena pausó la grabación sintiendo como si le hubieran echado agua helada. ¿Su padre tenía deudas? ¿Mateo las había pagado? ¿Era eso verdad o simplemente otra mentira para justificarse ante Olga? Necesitaba saberlo. Tomó su teléfono y llamó a Ricardo Valdés, el contador de su familia durante los últimos 30 años. Eran las 11 de la noche, pero Ricardo atendió al segundo tono. Elena, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Ricardo, necesito que seas completamente honesto conmigo. Mi padre, antes de morir, tenía problemas financieros. Hubo un silencio largo, demasiado largo. Ricardo, tu padre, comenzó el hombre con voz cansada. Tu padre hizo algunas inversiones poco acertadas en sus últimos años. Estaba enfermo, no pensaba con claridad. Perdió cerca de $500,000 en un negocio inmobiliario que resultó ser fraudulento. ¿Y Mateo pagó esas deudas? Otro silencio. ¿Cómo sabes eso? Responde la pregunta. Sí. Mateo se acercó a mí una semana después del funeral de tu padre. Dijo que quería protegerte del estrés, que pagaría las deudas discretamente para que tú nunca tuvieras que preocuparte. Me hizo prometer que no te diría nada. Lo siento, Elena, pensé que estaba haciendo lo correcto, que era un buen esposo cuidando de ti. Elena apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos crujieron. ¿Cuánto pagó exactamente? 500,000 euros. Así que era verdad. Mateo había pagado las deudas de su padre, pero Elena comprendió de inmediato la jugada maestra. Ahora tenía una carta más para justificar su intento de robo. Podía argumentar que simplemente estaba recuperando el dinero que había prestado a la familia. En un divorcio turbio, con un juez corrupto, eso podría ser suficiente para inclinar la balanza a su favor. Pero Mateo no sabía que ella lo sabía.
No sabía que cada una de sus conversaciones había sido grabada, que cada movimiento había sido documentado. Él pensaba que todavía controlaba el tablero de juego. Qué equivocado estaba. La oficina de Beatriz Mora estaba en el corazón de Valencia, en un edificio de principios del siglo XX restaurado con gusto exquisito. Las paredes estaban forradas con estanterías repletas de códigos legales, pero lo que realmente capturaba la atención era la colección de fotografías enmarcadas. Beatriz estrechando manos con políticos, con jueces del Tribunal Supremo, con celebridades. No eran alardes de ego, comprendió Elena de inmediato. Eran advertencias silenciosas a cualquier oponente. Mira con quién estás lidiando. Beatriz misma era una mujer de unos 55 años, con el cabello plateado cortado en un bob perfecto y ojos grises que parecían capaces de detectar mentiras a kilómetros de distancia. Vestía un traje Armani azul marino que gritaba poder sin necesidad de palabras. Javier me ha puesto al corriente de su situación, dijo Beatriz sin preámbulos, indicándole a Elena que se sentara, y he revisado preliminarmente la documentación que me envió anoche. Señora Sandoval, tiene un caso extraordinariamente sólido, pero necesito que entienda algo desde el principio. ¿Qué? Esto va a ponerse feo, muy feo. Su esposo no es un aficionado, es un abogado con conexiones, con un juez en su bolsillo y con una amante que claramente sabe cómo manipular el sistema. Cuando presentemos la demanda, ellos contraatacarán con todo lo que tienen. Intentarán destruir su reputación, su credibilidad, su cordura incluso. ¿Está preparada para eso? Elena pensó en las grabaciones que había escuchado la noche anterior, en el desprecio en la voz de Mateo, en la risa burlona de Olga. Pensó en los 7 años de su vida que había entregado a un hombre que la veía como nada más que una cuenta bancaria con piernas. Estoy preparada, dijo con voz firme, más que preparada. Beatriz sonrió y fue una sonrisa de depredador reconociendo a otro depredador. Bien, entonces esto es lo que vamos a hacer. Durante las siguientes 2 horas, las dos mujeres construyeron una estrategia legal tan intrincada como una catedral gótica. Cada pieza de evidencia fue analizada, cada posible contraataque anticipado, cada movimiento legal planificado con precisión quirúrgica. Primero, explicó Beatriz, extendiendo un diagrama sobre su escritorio, necesitamos asegurar que el caso llegue ante la jueza Delgado. Eso requiere una maniobra legal específica. Presentaremos la demanda de divorcio junto con cargos criminales por fraude y falsificación de documentos. Eso automáticamente eleva el caso a un nivel donde Sánchez no tiene jurisdicción. Y si Mateo intenta usar sus conexiones para cambiar de juez, lo intentará. Pero aquí es donde entra en juego mi reputación. Tengo, digamos, cierta influencia en el colegio de abogados. Si Mateo o su equipo intentan cualquier manipulación procesal obvia, me aseguraré de que todos los medios de comunicación de Valencia se enteren. La presión pública puede ser una herramienta muy efectiva. Elena sintió, absorbiendo cada palabra como una estudiante en la clase más importante de su vida. Segundo, continuó Beatriz, necesitamos proteger sus activos inmediatamente. Hoy mismo vamos a solicitar una orden de congelación de todas cuentas conjuntas y una prohibición de venta o transferencia de propiedades. Eso evitará que Mateo pueda mover dinero o liquidar activos antes del juicio. ¿Eso no le alertará de que sabemos algo? Absolutamente. Pero es un riesgo que debemos tomar. Si esperamos mucho más, podría no quedar nada que proteger. Sin embargo, Beatriz levantó un dedo. Aquí está la jugada inteligente. Presentaremos todo mañana viernes por la tarde, justo antes del cierre de los juzgados. Eso significa que Mateo no podrá reaccionar hasta el lunes. Nos da todo el fin de semana para ejecutar el siguiente paso del plan. ¿Qué paso? Los ojos de Beatriz brillaron con algo que solo podía describirse como placer combativo. Vamos a tender una trampa. Javier va a filtrar información a través de uno de sus contactos, un contacto que sabemos que está conectado con el círculo de apuestas de Mateo. La información dirá que usted está planeando mudarse permanentemente a Barcelona la próxima semana y que está considerando vender la mansión del Carmen. ¿Y qué logrará eso? Pánico. Si Mateo cree que está a punto de perder su objetivo, se apresurará, cometerá errores, y nosotros estaremos grabando cada uno de esos errores. Elena sintió una mezcla de admiración y algo parecido al miedo. Es brillante. Es supervivencia, corrigió Beatriz.
En mi experiencia, los hombres como su esposo son peligrosos cuando se sienten acorralados, pero también se vuelven descuidados, y la descuidez es exactamente lo que necesitamos. Esa tarde, Elena realizó la tarea más difícil hasta el momento, actuar con normalidad. Regresó a la mansión, preparó la cena como siempre lo hacía los viernes y se sentó frente a Mateo en la mesa del comedor como si los últimos 15 días no hubieran existido. Mateo estaba de buen humor, hablando animadamente sobre un caso que había ganado esa mañana. Elena lo observaba mientras cortaba su solomillo, notando detalles que antes habría pasado por alto, cómo evitaba su mirada directa, cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa, cómo revisaba su teléfono cada pocos minutos. ¿Pasa algo?, preguntó Elena con voz casual, tomando un sorbo de su Rioja. Mateo levantó la vista bruscamente, con expresión brevemente culpable antes de componerse. No, nada. Solo trabajo. Ya sabes cómo es. Claro, el trabajo. Elena sonrió y tuvo que admitir que había cierto placer oscuro en saber lo que él no sabía. Por cierto, he estado pensando. ¿Sobre qué? Barcelona, ese apartamento que vimos el año pasado cerca del Paseo de Gracia. ¿Recuerdas? Creo que voy a hacer una oferta. Vio cómo los ojos de Mateo se agrandaban ligeramente, cómo sus dedos se tensaban alrededor del tenedor. ¿Barcelona? Pensé que habías decidido que estaba demasiado lejos. Cambié de opinión. De hecho, estoy considerando mudarme allí por un tiempo. El ambiente artístico es más vibrante. Aquí en Valencia me siento estancada. ¿Estancada? Mateo soltó una risa que sonó demasiado aguda. Amor, tienes toda tu vida aquí. Tu casa, tus amigos, tu estudio. Puedo vender la casa, dijo Elena con una indiferencia estudiada, observando cómo el color drenaba del rostro de Mateo. Es demasiado grande para nosotros de todos modos. Podríamos comprar algo más manejable, más moderno. Empezar de nuevo. ¿Vender la casa? La voz de Mateo había subido una octava. Elena, esa casa ha estado en tu familia por 4 generaciones. No puedes simplemente... ¿Por qué no? Es solo una casa. Elena se encogió de hombros, disfrutando del pánico apenas contenido en los ojos de su esposo. He hablado con un agente inmobiliario. Dice que podríamos conseguir 5 millones fácilmente, tal vez más con la ubicación. Mateo se puso de pie abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo de mármol. Necesito hacer una llamada. Trabajo, es urgente. Elena lo observó salir precipitadamente del comedor, sacando su teléfono incluso antes de estar fuera de la vista. Contó hasta 10 y luego siguió silenciosamente, manteniéndose en las sombras del pasillo. La voz de Mateo llegaba desde su estudio, tensa y urgente. Sí, es ella. Está hablando de vender. No, escúchame, si vende antes de que tengamos los papeles finalizados, estamos jodidos. Todo el plan se va al carajo. No lo sé, tal vez sospecha algo. Necesito que aceleres lo del registro. ¿Cuánto tiempo más? Lunes no es suficientemente rápido. ¿Hoy? ¿Puedes hacerlo hoy? Elena sonrió en la oscuridad. El anzuelo había sido tragado completamente. Se retiró a su habitación de invitados, donde había estado durmiendo las últimas noches con la excusa de que Mateo roncaba demasiado. Allí envió un mensaje de texto a Javier. Picó. Está en pánico. La respuesta llegó segundos después. Perfecto. Tengo equipos preparados. Cada llamada, cada reunión, todo será grabado. El viernes por la noche, tal como Beatriz había predicho, Mateo salió de casa con una excusa débil sobre una reunión de última hora con un cliente. Elena lo siguió a distancia segura, manteniéndose 3 coches atrás hasta que llegó a un bar discreto en el barrio de Benimaclet. Javier ya estaba allí, en un coche sin marcas al otro lado de la calle, con equipos de vigilancia que habrían hecho orgulloso a un agente de inteligencia. Elena se deslizó en el asiento del pasajero. Llegó hace 5 minutos, murmuró Javier, ajustando unos auriculares. Está reunido con Fernando Aguilar y otro tipo que no reconozco. Espera, voy a mejorar el audio. A través de los auriculares, Elena escuchó la voz de Mateo, tensa y agitada. Necesito esos documentos procesados antes del lunes. Es crítico. Mateo, me estás pidiendo que cometa un delito mayor, respondió una voz que Elena asumió era Aguilar. Si alguien revisa esto demasiado de cerca, nadie va a revisar una mierda. He manejado todo cuidadosamente. Pero si Elena vende esa casa antes de que yo tenga el control legal, años de planificación se pierden. ¿Y mi dinero? Una tercera voz, áspera y peligrosa. Me debes 200.000, Mateo. Con intereses son 300. ¿Cuándo voy a ver mi dinero? En cuanto tenga acceso a los activos de Elena, una semana, máximo 2. Te lo prometo, Sergio.
Tus promesas no valen una mierda. Tu última semana máximo fue hace 3 meses. Esta vez es diferente. Mira, una vez que los papeles estén procesados, la casa es legalmente mía. La vendo, te pago y todos salimos ganando. ¿Y tu esposa? ¿No va a pelear? Mateo rió y el sonido hizo que Elena sintiera náuseas. Para cuando se dé cuenta de lo que pasó, estará legalmente sin nada. Tengo a un juez que se asegurará de que cualquier apelación sea denegada. Elena es una artista soñadora que nunca ha tenido que preocuparse por dinero en su vida. No tiene ni idea de cómo funciona el sistema legal. Para cuando contrate a un abogado, si es que lo hace, ya será demasiado tarde. Javier miró a Elena con preocupación. ¿Está bien? Elena se quitó los auriculares con manos temblorosas, no de miedo, sino de una furia tan intensa que sentía que podría incendiar el coche. Estoy perfecta. ¿Lo estás grabando todo? Cada palabra, en vídeo y audio. Y tengo a 2 testigos independientes en el bar que pueden verificar quién estaba presente y cuándo. Bien. Elena respiró profundamente, recuperando su compostura. Beatriz presenta los papeles el lunes a primera hora. Quiero que Mateo sea notificado en su oficina frente a todos sus colegas. Quiero que sienta una fracción de la humillación que planeaba infligirme. El fin de semana pasó en una nebulosa de preparación. Elena se movió discretamente, sacando objetos personales de valor sentimental de la mansión y llevándolos a su apartamento secreto. Fotografías de su familia, las joyas de su abuela, los cuadernos de bocetos de sus años de estudiante. No eran valiosos monetariamente, pero eran suyos, y no iba a dejar que Mateo los usara como rehenes o peor aún que los vendiera para pagar sus deudas de juego. El domingo por la noche, Olga hizo una aparición inesperada en la mansión. Elena la observó desde la ventana de su estudio mientras la mujer entraba con su propia llave, algo que Elena solo ahora se daba cuenta de que era altamente inapropiado para una empleada doméstica. Mateo y Olga se encontraron en el salón principal y a través del sistema de intercomunicación que Elena había activado secretamente, escuchó su conversación con una claridad cristalina. ¿Estás seguro de que funcionará?, preguntaba Olga con su acento ruso marcado, caminando por el salón como si ya fuera suyo. Esa mujer no es tan estúpida como parece. Confía en mí, respondió Mateo, sirviendo 2 copas de coñac de la colección privada de Elena. Para el miércoles, esta casa será legalmente mía. Elena estará fuera y tú estarás dentro, tal como planeamos. ¿Y si pelea? En Rusia, una mujer como ella tendría recursos. Esto no es Rusia. Aquí tengo el control. Tengo los documentos, tengo al juez, tengo todo alineado perfectamente. Elena es una mujer emocional que confía demasiado. Para cuando entienda lo que pasó, ya habrá perdido. Olga se acercó a Mateo, presionando su cuerpo contra el de él de una manera que hizo que Elena apartara la mirada brevemente antes de obligarse a seguir observando. ¿Y qué hay de mí? ¿Cumplirás tu promesa? Te di mi palabra, ¿no? Una vez que esto termine, nos casamos. Serás la señora Sandoval. Bueno, la nueva señora Sandoval. Se besaron con una pasión que no mostraba rastro de culpa o vacilación. Para ellos esto era simplemente un negocio, una transacción donde Elena era nada más que un obstáculo a remover. Alguien que no merecía empatía, no merecía consideración, no merecía nada excepto ser despojada de todo lo que tenía. Elena apagó el intercomunicador y se sentó en la oscuridad de su estudio, dejando que la realidad completa de la traición la envolviera. Durante 7 años había amado a este hombre. Había confiado en él, había imaginado un futuro con él, había compartido sus sueños y esperanzas más íntimos. Y durante al menos un año, posiblemente más, él había estado planeando metódicamente su destrucción. Pero Mateo había cometido un error fatal. Había asumido que porque Elena era amable, era débil. Había confundido su confianza con ingenuidad, su amor con estupidez. No había considerado que una mujer que había crecido manejando un imperio empresarial heredado, aunque prefiriera pintar a administrar, tenía acero en su columna vertebral. El lunes amaneció claro y brillante, uno de esos días de Valencia donde el cielo era tan azul que dolía mirarlo. Elena se vistió cuidadosamente, eligiendo un vestido de Oscar de la Renta en verde esmeralda, el color de la justicia en la simbología medieval. Se maquilló con precisión, cada trazo del delineador una armadura, cada capa de rímel un escudo. A las 9 en punto, Beatriz presentó la demanda ante la jueza Delgado. A las 9:30, la orden de congelación de activos fue aprobada.
A las 10, todos los bancos de Valencia habían sido notificados. A las 10:15, un alguacil caminaba hacia la oficina de Mateo con un sobre que cambiaría todo. Elena estaba en la oficina de Beatriz cuando llegó la llamada. Mateo, evidentemente, acababa de ser notificado. Su voz a través del altavoz era una mezcla de shock, furia e incredulidad. ¿Qué coño significa esto, Elena? ¿Una demanda de divorcio, congelación de activos, cargos criminales? Beatriz se hizo cargo de la llamada con eficiencia profesional. Señor Sandoval, soy Beatriz Mora, representante legal de su esposa. Le sugiero que consiga un abogado inmediatamente. Nos vemos en la corte. Espera, no puedes simplemente. Beatriz cortó la llamada. Y así comienza, dijo con satisfacción. Lo que siguió fue una explosión de actividad que habría sido caótica si no hubiera sido tan meticulosamente planeada. Mateo contrató a Ernesto Villar, uno de los abogados de divorcio más agresivos de Valencia, conocido por sus tácticas de tierra quemada. Villar inmediatamente presentó una contrademanda alegando que Elena sufría de inestabilidad mental y que había malversado fondos familiares. Predecible, comentó Beatriz cuando recibieron los documentos, y completamente refutable. Tenemos registros médicos que muestran que Elena está perfectamente sana y auditorías financieras que demuestran lo contrario. Siguiente. Mateo intentó acceder a las cuentas conjuntas solo para descubrir que estaban congeladas. Intentó vender un coche de lujo que estaba a su nombre solo para encontrar una orden judicial que lo prohibía. Cada movimiento que hacía era bloqueado, cada estrategia anticipada y contrarrestada. Y luego el miércoles por la mañana llegó el golpe que ninguno de ellos había visto venir. Javier apareció en la oficina de Beatriz con una expresión que Elena no podía descifrar. Tenemos un problema, dijo sin preámbulos. ¿Qué tipo de problema? Mateo ha desaparecido, y Olga con él. Elena sintió que su estómago se hundía. ¿Qué quieres decir con desaparecido? Mis contactos en el aeropuerto informan que intentaron tomar un vuelo a Tánger esta mañana. Fueron detenidos porque Olga está en la lista de vigilancia de inmigración, pero Mateo logró escapar en la confusión. Olga está bajo custodia, pero Mateo está en el viento. Beatriz maldijo en voz baja. Un fugitivo, eso complica las cosas legalmente, pero también demuestra culpabilidad, terminó Elena. Un hombre inocente no huye. Exactamente, pero necesitamos encontrarlo antes de que pueda causar más daño o, peor aún, antes de que pueda acceder a activos que no conocemos. Las siguientes 48 horas fueron una persecución que pareció sacada de una película de suspenso. Javier movilizó todos sus contactos, rastreando los movimientos de tarjetas de crédito de Mateo, llamadas telefónicas, cualquier rastro digital. Elena prácticamente vivió en la oficina de Beatriz, sobreviviendo con café y pura adrenalina. Fue Ricardo, el contador familiar, quien finalmente proporcionó la pista crucial. Elena, acabo de recibir una alerta de una cuenta que tu padre mantenía en Andorra. Alguien intentó acceder a ella hace una hora. ¿Andorra? Elena frunció el ceño. No sabía que papá tenía cuentas allí. Era una cuenta antigua de sus días de inversión internacional. Está mayormente inactiva, pero tiene aproximadamente 200.000 euros. Y aquí está la parte interesante. Mateo fue añadido como firmante secundario hace 3 años, algo que hizo falsificando tu firma en los documentos de autorización. Ese hijo de puta, susurró Elena, ha estado planeando esto durante años. Hay más. El intento de acceso fue rechazado porque el banco, al ver las noticias sobre tu caso de divorcio, decidió congelar todas las transacciones sospechosas. Pero el intento se originó desde una sucursal en Andorra la Bella. Javier ya estaba haciendo llamadas antes de que Elena pudiera procesar completamente la información. Tengo contactos en Andorra. Dame 2 horas. Fueron las 2 horas más largas de la vida de Elena. Se paseaba por la oficina como un tigre enjaulado, imaginando 1000 escenarios diferentes. ¿Y si Mateo lograba acceder al dinero y desaparecer permanentemente? ¿Y si había más cuentas ocultas que nadie conocía? Y sí, lo tenemos. La voz de Javier cortó sus pensamientos en espiral. La policía andorrana lo arrestó intentando cruzar hacia Francia. Está en custodia. Lo extraditan a España mañana por la mañana. Elena se dejó caer en una silla, sintiendo como si todas las cuerdas que la habían mantenido tensa durante semanas finalmente se aflojaran. ¿De verdad se acabó? La persecución sí, respondió Beatriz. Pero ahora comienza la parte realmente interesante, el juicio. Y así fue.
El juicio de Elena Sandoval contra Mateo Sandoval y Olga Petrova se convirtió en el escándalo legal más grande que Valencia había visto en años. Los medios lo llamaron el caso de la traición dorada. Cada detalle salaz fue reportado, cada giro del drama legal analizado por expertos. La jueza Carmen Delgado presidió con una imparcialidad férrea que no dejaba espacio para la manipulación. Cuando el abogado de Mateo intentó argumentar que las grabaciones habían sido obtenidas ilegalmente, Delgado los cerró con una sola mirada y una cita del Código Penal. Las grabaciones fueron reproducidas en la sala. La voz de Mateo, clara como el cristal, describiendo sus planes para desplumar a Elena, sus conversaciones con Fernando Aguilar sobre falsificar documentos, sus promesas a Olga de una vida de lujo comprada con el dinero robado. Cuando le tocó el turno a Elena de testificar, caminó hacia el estrado con la cabeza en alto, vestida con ese vestido verde esmeralda que ahora se había convertido en su símbolo. Respondió cada pregunta con claridad y dignidad, sin dramatismo innecesario, simplemente declarando los hechos. ¿Por qué firmó todos esos documentos sin leerlos, señora Sandoval? Preguntó el abogado de Mateo en un intento desesperado de establecer negligencia. Elena lo miró directamente a los ojos, porque confiaba en mi esposo, porque creía que cuando uno se casa forma un equipo donde ambas personas se cuidan mutuamente. Aprendí dolorosamente que estaba equivocada. Fue una declaración simple, pero resonó en la sala con un poder que ningún discurso elaborado podría haber logrado. El testimonio de Olga fue particularmente revelador. Bajo presión y enfrentando cargos de inmigración, además de los criminales, decidió cooperar proporcionando detalles sobre toda la operación. Describió cómo había conocido a Mateo, cómo habían planeado el esquema, incluso reveló que no era la primera vez que había hecho algo así. ¿Siente algún remordimiento?, preguntó Beatriz durante el contrainterrogatorio. Olga se encogió de hombros con una indiferencia que heló la sala. Era solo negocios. Ella tenía dinero, nosotros no. Es así de simple. Esa respuesta, más que cualquier otra cosa, selló su destino. Cuando el juez Ramiro Sánchez fue llamado a testificar sobre sus conexiones con Mateo, la sala se convirtió en un hervidero de murmullos. Su propio abogado apenas pudo contener el desastre mientras las evidencias de corrupción se apilaban más y más alto. El juicio duró 3 semanas. Al final, cuando la jueza Delgado leyó su veredicto, lo hizo con una voz que no dejaba lugar a dudas sobre su desprecio por lo que había escuchado. En todos mis años en el sistema judicial, raramente he visto un caso de traición tan calculada, tan fría, tan completamente desprovista de humanidad básica. Elena cerró los ojos, escuchando las palabras que oficialmente restauraban no solo su propiedad, sino su dignidad, su historia, su vida. Y por lo tanto, este tribunal declara nulo el matrimonio entre Elena Sandoval y Mateo Sandoval por causa de fraude y engaño premeditado. Todos los bienes y propiedades son devueltos a la señora Elena Sandoval en su totalidad. Además, el señor Mateo Sandoval es condenado a 6 años de prisión por fraude, falsificación de documentos, conspiración y corrupción. La señora Olga Petrova es condenada a 4 años de prisión, seguidos de deportación permanente de España. El ex juez Ramiro Sánchez enfrentará cargos separados por corrupción judicial. La voz de la jueza Delgado continuó, enumerando cada cargo, cada sentencia, cada consecuencia legal con una precisión que no dejaba espacio para apelaciones. Elena permaneció sentada, las manos dobladas en su regazo, respirando lenta y profundamente, mientras el peso de 3 meses de batallas legales finalmente se levantaba de sus hombros. A su lado, Beatriz apretó discretamente su mano. Lo logramos, susurró. Pero Elena no estaba pensando en la victoria. Estaba observando a Mateo en el banquillo de los acusados, esposado, con el rostro pálido y los ojos fijos en el suelo. El hombre que una vez le había prometido amor eterno, ahora no podía siquiera mirarla. La transformación era tan completa que casi resultaba surrealista. Olga, por otro lado, miraba a Elena directamente, con una expresión de furia impotente que habría resultado intimidante si no fuera porque 2 oficiales de policía la flanqueaban. Elena sostuvo su mirada sin parpadear. No había triunfo en sus ojos, ni venganza, solo una especie de tristeza cansada por todo el tiempo y energía que estas 2 personas habían desperdiciado intentando destruirla. ¿Tiene algo que decir, señora Sandoval?, preguntó la jueza Delgado, mirándola con algo que podría haber sido respeto.
Elena se puso de pie lentamente, alisando las arrugas inexistentes de su vestido. La sala entera pareció inclinarse hacia adelante, esperando. Su señoría, durante estos meses he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre lo que significa la traición, sobre lo que significa la confianza y sobre lo que realmente importa en la vida. Su voz era clara, sin rastro de temblor. He aprendido que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter. Mi padre me dejó propiedades y dinero, sí, pero más importante que eso, me dejó un legado de integridad y dignidad. Eso es algo que nadie puede robar, falsificar o corromper. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en el silencio de la sala. No siento satisfacción al ver a estas personas ir a prisión. Siento tristeza por las decisiones que tomaron, por las vidas que podrían haber vivido si hubieran elegido la honestidad sobre la codicia. Pero también siento gratitud. Gratitud porque descubrí la verdad a tiempo. Gratitud por las personas como la detective Reese y la abogada Mora que lucharon por la justicia. Y gratitud porque ahora sé exactamente quién soy y de qué soy capaz. Se volvió ligeramente mirando directamente a Mateo por primera vez desde que había comenzado la sesión. Intentaste quitarme todo, Mateo. Mi casa, mi dinero, mi reputación, mi futuro. Pero no pudiste quitarme lo único que realmente importa, mi capacidad de levantarme después de caer. Y esa es una lección que espero nunca olvides. La sala permaneció en silencio durante un largo momento después de que Elena terminara. Incluso el juez parecía conmovido. Luego, Delgado golpeó su mazo con finalidad. Este tribunal queda levantado. Afuera del juzgado, los medios de comunicación esperaban como buitres hambrientos. Cámaras, micrófonos, reporteros gritando preguntas desde todas direcciones. Beatriz había preparado a Elena para esto, pero nada podría haberla preparado completamente para la intensidad de la atención. Señora Sandoval, ¿cómo se siente? ¿Es verdad que su esposo intentó robarle 4 millones de euros? ¿Planea escribir un libro sobre su experiencia? ¿Algún mensaje para otras mujeres en situaciones similares? Elena se detuvo en los escalones del juzgado, con Beatriz a su lado y Javier formando un escudo protector detrás de ellas. Respiró profundamente y luego habló, su voz proyectándose claramente por encima del clamor. Tengo un mensaje para cualquier mujer o cualquier persona que esté pasando por una traición similar. No están solos. La confianza no es debilidad. El amor no es ingenuidad. Y cuando alguien abusa de esa confianza, cuando alguien traiciona ese amor, la culpa es completamente de ellos, no tuya. Peleen. Busquen ayuda. No permitan que nadie les haga sentir que merecen menos que dignidad y respeto. Y recuerden, la justicia puede tardar, pero eventualmente llega. Las cámaras chasqueaban como una tormenta de flash mientras Elena caminaba hacia el coche que esperaba. No corrió, no se escondió. Caminó con la cabeza en alto, con los hombros hacia atrás, cada paso una declaración de que había sobrevivido y emergido más fuerte. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de actividad. La mansión del Carmen, que había sido sellada durante el juicio, finalmente fue reabierta. Elena contrató a una empresa de limpieza profesional para eliminar cualquier rastro de Olga, y luego pasó días recorriendo cada habitación, decidiendo qué conservar y qué descartar. La habitación que había compartido con Mateo fue completamente renovada. Los muebles fueron donados a caridad, las paredes repintadas en un tono de azul cielo suave, las cortinas reemplazadas por algo más ligero, más alegre. Elena convirtió el espacio en un estudio de arte expandido, con grandes ventanas que dejaban entrar la luz dorada de Valencia. Es como un renacimiento, comentó su amiga Lucía, quien había sido una presencia constante de apoyo durante todo el calvario. Estás reclamando no solo tu casa, sino tu vida. Elena asintió, mezclando pinturas en su paleta. Había comenzado a pintar de nuevo, algo que no había hecho realmente durante los últimos años de su matrimonio. Ahora los lienzos se acumulaban en su estudio, cada uno una explosión de color y emoción, una expresión de todo lo que había sentido y experimentado. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Elena, aplicando una pincelada audaz de carmesí a su trabajo actual. No lo extraño, ni siquiera un poco. Pensé que lo haría, pensé que habría momentos de nostalgia o arrepentimiento, pero cuando miro hacia atrás me doy cuenta de que la persona de la que me enamoré nunca existió realmente. Era solo una máscara que Mateo usaba. ¿Y qué hay de la confianza? ¿Crees que podrás volver a confiar en alguien?
Elena consideró la pregunta, limpiando su pincel pensativamente. Creo que sí, pero será diferente. Será una confianza ganada, no simplemente otorgada. Y eso no es algo malo. Significa que cuando confíe de nuevo será con pleno conocimiento y elección consciente, no con ingenuidad. Ricardo apareció una tarde con una caja de documentos financieros. Pensé que querrías ver esto, dijo, extendiendo los papeles sobre la mesa del comedor. Es el estado final de tus activos después de que todo se resolviera legalmente. Elena examinó los números sintiendo una especie de asombro distante. No solo había recuperado todo lo que era suyo, sino que las inversiones que había hecho años atrás, inversiones que había olvidado en gran parte, habían crecido significativamente. Eres oficialmente más rica ahora de lo que eras antes de que todo esto comenzara, dijo Ricardo con una sonrisa. Irónico, ¿verdad? Mateo intentó robarte todo y en el proceso terminaste mejor que nunca. El dinero nunca fue el punto, respondió Elena. Era el control, el poder, la capacidad de hacer lo que quisiera con mi propia vida sin pedir permiso a nadie. ¿Y qué vas a hacer con ese control ahora? Elena sonrió y fue una sonrisa genuina, la primera en meses que realmente alcanzó sus ojos. Voy a vivir, realmente vivir. Y lo hizo. Elena lanzó una fundación para ayudar a mujeres que atravesaban divorcios difíciles, proporcionando asistencia legal gratuita y apoyo emocional. Contrató a Javier como consultor de seguridad, ayudando a otras mujeres a documentar evidencias de fraude o abuso. Trabajó con Beatriz para crear talleres sobre derechos legales y protección de activos. Convertiste tu dolor en propósito, observó Beatriz durante el evento de inauguración de la fundación. No muchas personas pueden hacer eso. Tuve buenos maestros, respondió Elena, brindando con una copa de cava. Tú y Javier me mostraron que la justicia es posible, incluso cuando todo parece perdido. Quiero que otras mujeres sepan eso también. La fundación, que Elena llamó Fénix en honor al ave que renace de sus cenizas, rápidamente se convirtió en un recurso vital en Valencia. Mujeres de todos los estratos sociales acudían en busca de ayuda, cada una con su propia historia de traición, abuso o fraude. Elena les daba lo que a ella le había salvado: información, recursos y la seguridad de que no estaban solas. Una tarde, 6 meses después del juicio, Elena recibió una carta. El remitente era la prisión provincial de Picassent, donde Mateo cumplía su sentencia. Durante un largo momento simplemente miró el sobre, debatiendo si abrirlo. Finalmente su curiosidad ganó. La letra de Mateo era la misma de siempre, esa caligrafía elegante que una vez ella había encontrado tan atractiva. Elena, sé que no tengo derecho a pedirte que leas esto. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas que lo siento. No espero que me perdones, ni siquiera espero que me creas. Pero el arrepentimiento es real. La prisión te da mucho tiempo para pensar, demasiado tiempo, tal vez. He pensado mucho sobre quién era, sobre las decisiones que tomé, sobre cómo llegué a convertirme en alguien capaz de traicionar a la persona que me amaba incondicionalmente. No tengo excusas. El juego, las deudas, Olga, nada de eso justifica lo que hice. La verdad es más simple y más fea. Me volví codicioso. Vi el dinero de tu familia y decidí que lo quería, que lo merecía de alguna manera. Me convencí de que era inteligente, que podía salirme con la mía. Fue arrogancia pura. Perdí más que mi libertad. Perdí mi licencia para practicar leyes, perdí el respeto de mis colegas, de mi familia. Mi madre no me habla, mi hermano cambió su apellido. Y lo peor de todo es que lo merezco. Todo esto. No te escribo buscando compasión, te escribo porque pasé 7 años de mi vida contigo. Y aunque los traicioné de la peor manera posible, hubo momentos reales, momentos donde el amor era genuino antes de que la codicia lo envenenara todo. Y quiero que sepas que esos momentos, al menos para mí, fueron reales. Escuché sobre tu fundación. Por supuesto que lo hice, las noticias sobre ti llegan incluso aquí. Es exactamente el tipo de cosa que harías, convertir algo terrible en algo bueno. Siempre tuviste ese don, esa capacidad de ver belleza y posibilidad donde otros solo veían ruinas. No espero una respuesta, no espero perdón, solo espero que encuentres felicidad. El tipo de felicidad que nunca pude darte porque estaba demasiado ocupado persiguiendo cosas que no importaban. Que seas libre, Elena, más libre de lo que nunca fuiste conmigo. Mateo Elena leyó la carta 2 veces, luego la dobló cuidadosamente y la guardó en un cajón de su escritorio. No planeaba responder. No había nada que decir.
El perdón, si es que alguna vez llegaba, sería para su propio beneficio, no para el de él. Pero había una especie de cierre en saber que él, al menos, había llegado a comprender la magnitud de lo que había perdido. Esa noche, Elena organizó una cena en su mansión restaurada. Invitó a Beatriz, a Javier, a Ricardo, a Lucía y a media docena de otras personas que la habían apoyado durante su prueba. La mesa del comedor, que una vez había sido escenario de tantas mentiras, ahora rebosaba de risas genuinas y conversación honesta. Un brindis, propuso Javier levantando su copa. Por Elena, quien nos enseñó que la fuerza real no viene de nunca caer, sino de levantarse después de la caída. Por la justicia, añadió Beatriz con una sonrisa feroz. Por los nuevos comienzos, dijo Lucía, apretando la mano de Elena. Por la verdad, contribuyó Ricardo. Elena levantó su propia copa, mirando a las personas reunidas alrededor de su mesa, las personas que habían luchado junto a ella, que habían creído en ella incluso cuando todo parecía perdido. Por la familia, dijo finalmente. No siempre la familia que nace contigo, sino la familia que eliges. Gracias por elegirme, incluso cuando yo misma dudaba de mí. Las copas tintinearon, el sonido claro y puro resonando en el comedor restaurado. Y en ese momento Elena supo con certeza absoluta que había ganado algo mucho más valioso que una batalla legal. Había ganado su propia identidad de vuelta, su fuerza, su futuro. Los meses se convirtieron en un año. La Fundación Fénix ayudó a más de 200 mujeres en su primer año de operación. Elena ganó varios premios por su trabajo filantrópico. Su arte comenzó a exhibirse en galerías de toda España, piezas vibrantes que contaban historias de dolor transformado en belleza, de oscuridad transmutada en luz. Y una tarde de primavera, exactamente un año después del veredicto, Elena se encontró de pie en el jardín de su mansión, observando cómo el sol se ponía sobre Valencia. La ciudad brillaba dorada bajo la luz del atardecer, hermosa e inmutable, testigo silencioso de todas las pequeñas tragedias y triunfos que ocurrían dentro de sus límites. Su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de una mujer llamada Sofía, una de las primeras beneficiarias de la fundación. Gracias por darme las herramientas para luchar. Gané mi caso hoy. Mi hija y yo estamos a salvo. Usted me salvó la vida. Elena sonrió, escribiendo una respuesta rápida de felicitación. Luego guardó el teléfono y simplemente se quedó allí, respirando el aire perfumado de jazmín, sintiendo el calor del sol en su piel, agradecida por cada momento difícil que la había traído exactamente aquí. Porque al final se dio cuenta de que Mateo no le había quitado nada. Le había dado un regalo involuntario, la oportunidad de descubrir quién era realmente cuando todas las ilusiones fueron despojadas. Y la persona que descubrió era alguien más fuerte, más sabia, más compasiva de lo que jamás habría imaginado. El pasado había sido doloroso, sí, pero el presente era hermoso, y el futuro era infinito con posibilidades. Elena Sandoval había sido traicionada, despojada, casi destruida, pero había sobrevivido. Más que eso, había prosperado. Y en las noches tranquilas, cuando pintaba en su estudio con las ventanas abiertas a la brisa mediterránea, a veces se reía en voz alta por la ironía pura de todo. Mateo había tratado de tomar su vida. En su lugar, le había dado una mejor. Y eso, pensó Elena, era la mejor venganza de todas, simplemente ser feliz. Años después, cuando la historia de Elena Sandoval se contaba en aulas de derecho como un ejemplo de justicia prevaleciendo sobre la corrupción, cuando su fundación había ayudado a miles de mujeres a recuperar sus vidas, cuando sus pinturas colgaban en museos y su nombre era sinónimo de resiliencia, Elena aún recordaba ese momento en los escalones del juzgado. No el momento de la victoria, sino el momento justo después cuando caminó hacia su coche con la cabeza en alto. Ese fue el momento en que realmente ganó. No porque un juez dictara un veredicto, sino porque decidió que ninguna traición, ningún engaño, ninguna crueldad de otros definiría quién era ella. Y esa elección, esa simple y poderosa elección de levantarse, de continuar, de convertir el dolor en propósito, marcó toda la diferencia. La mansión del Carmen permanece en la familia Sandoval hasta el día de hoy, pero ahora también sirve como centro de recursos para la Fundación Fénix, sus habitaciones llenas no de secretos y mentiras, sino de esperanza y sanación. Y en el estudio de Elena, colgando en el lugar más prominente, hay un cuadro que nunca vende, sin importar cuánto le ofrezcan. Es un autorretrato pintado el día después del veredicto.
No muestra a una víctima, no muestra a una mujer quebrantada. Muestra a un fénix alzándose de las cenizas, con plumas de verde esmeralda brillando bajo un sol dorado valenciano. Y cualquiera que lo mire puede ver la verdad escrita en cada pincelada. Algunas personas te traicionarán, algunas personas intentarán destruirte, pero al final lo único que importa es la elección que haces después de que el polvo se asiente. Elena Sandoval eligió volar. Fin.